muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este segundo día de nuestro ciclo de conferencias. El día de hoy estamos con la maestra Quetziclén Flores Villicaña. A continuación me permitiré leer un poco de su trabajo. La maestra Quetziclén es profesora investigadora titular C, tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene estudios en pedagogía en la unidad de posgrado, Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Especialista en Derecho Laboral y Derecho Transnacional del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Especialista en aplicación de normas internacionales del trabajo por el Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo Turín. Es coordinadora del Grupo de Investigación de Derecho de los Recursos Naturales del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco y coordinadora del Seminario de Investigación Repensando lo Social desde 2011 a la fecha. Y el día de hoy nos acompaña con la conferencia Violencia y Discriminación en el ámbito de trabajo de mujeres. Le dejo el espacio, maestra. Sí, muchas gracias. Buenos días. El día de hoy estamos aquí por una invitación de Guamedia, que es un proyecto académico de difusión académica de jóvenes de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, auspiciado y respaldado por la propia institución. Yo agradezco mucho la invitación de mis alumnos, especialmente de Jimena, que fue quien me contactó para este espacio, pero agradezco sobre todo esta iniciativa que pareciera cíclica de recordar cada 8 de marzo, en un evento, en una semana, recordar una agenda pendiente y los avances de la agenda que vamos teniendo año con año. El tema de la mujer, porque este evento es en torno a la mujer, me parece que nos da pauta para reflexionar, para analizar, para proyectar acciones que tenemos que emprender desde el ámbito académico, desde el ámbito cultural, social, económico, político. El día de hoy agradezco infinitamente esta oportunidad porque me acerca a todos ustedes, alumnos, alumnas, académicos, compañeros trabajadores, que estamos en esta dinámica de tener que construir una agenda, construir todo un planteamiento, pero no irracional, un planteamiento que podamos ir tirando por objetivos. Y para eso necesariamente necesitamos la reflexión. Les voy a pedir si podemos compartir el material. Hicimos una pequeña presentación para irnos guiando un poco visualmente sobre de qué hablamos, qué entendemos como el concepto de la violencia y la discriminación en el trabajo de mujeres. Tenemos una primer diapositiva. Esta diapositiva pues nos recuerda un poco la dinámica de la lucha es permanente. Llegar al siglo XXI, en donde las mujeres reivindicamos históricamente derechos, espacios, es porque estamos frente a un esquema de estructuras, mecanismos que constriñen a la mujer a un principio básico de necesidad de una igualdad. La siguiente, por favor. La primera diapositiva sobre nuestra presentación, les pediría la siguiente, por favor. La primera diapositiva de nuestra presentación
se llama violencia estructural. Y quise comenzar desde aquí porque la violencia en el ámbito de trabajo es una repercusión, me parece lógica, de toda una esfera de violencia que sufre la mujer. ¿Y cómo podemos entender que la tenemos tan interiorizado, tan asimilado como sociedad? Bueno, porque no es un problema sencillo. Nosotros vamos a llegar a esta parte de la violencia ya muy tipificada en el ámbito de trabajo, pero necesitamos dar una explicación. ¿Por qué cuando hablamos de discriminación y de violencia, entendemos que ésta se sufre desde un ámbito estructural? El término de violencia estructural se aplica a aquellas situaciones que producen daño. Y este daño repercute en las satisfacciones humanas básicas. La supervivencia, que tenemos en el caso de las mujeres, el tema de los feminicidios, tan dramático en nuestro país, el bienestar, que implica el acceso a la formación, el acceso al trabajo, el acceso a condiciones igualitarias que los hombres, a la identidad o a la libertad. Y aquí vamos a encontrar a la identidad estos mecanismos en donde se establecen posiciones de género sobre los roles sociales que deben de abarcar y desarrollar las mujeres, y la libertad como un principio esencial, inherente a todos los seres humanos, pero en el caso de las mujeres, encontramos todavía en la actualidad mecanismos de un ejercicio muy limitado. Como resultado precisamente de estos procesos en donde se limita esas necesidades básicas humanas, estos procesos se van a estratificar socialmente. Es decir, esta violencia se asimila en los entornos sociales. Este concepto es un concepto que se ha trabajado y se ha trabajado mucho. Estas estructuras institucionales, estructuras sociales, van a poder desarrollarse gracias a un mecanismo que también los autores señalan como violencia cultural. Es decir, la violencia estructural, es decir, se va a situar en los diferentes instituciones, los diferentes mecanismos político, económico, social, pero porque viene de una concepción cultural. La cultura es la que va a dar permanencia. Si ustedes ven la gráfica, tenemos en la parte de abajo de la pirámide la violencia cultural que alimenta a la violencia estructural. Es decir, nosotros consideramos, por circunstancias culturales, roles específicos a la mujer, condiciones específicas a la mujer, áreas de trabajo diferentes a la mujer, por una cuestión cultural. Pero eso se arraiga ya en instituciones sociales. Por ejemplo, en el hogar. En el hogar, cuando una hija dice, quiero ser ingeniero mecánico, lo primero que le viene a los padres es una carrera de hombres. Inmediatamente hay un condicionamiento cultural en una estructura social, que es la familia, que va a tratar de limitar el ejercicio de una libertad de la mujer, que sería, ¿qué vas a estudiar? Nosotros en esta primera parte, si entendemos que la violencia estructural es alimentada por la violencia cultural, en donde se considera a la mujer en condiciones diferenciadas que el hombre, esta pirámide nos va a dar respuesta a lo que vamos a ver en el ámbito de trabajo, que es la violencia directa. La violencia entendida como discriminación, la violencia entendida como acoso, la violencia entendida como hostigamiento, la violencia entendida como diferencia salarial, la diferencia entendida como eliminación de las posibilidades de ascenso, etc.
Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia estructural, entendemos que esta tiene un impacto negativo sobre las comunidades concretas. En el caso que nosotros estamos estudiando es sobre las mujeres, el sector femenino. Por eso cuando nosotros vemos la violencia como un fenómeno estructural, no la entendemos nada más como injusticia. ¿Por qué? Porque la ley puede también encontrar cabida de mecanismos de violencia porque deviene la ley de un consenso social. Y si en ese consenso social existe violencia cultural en contra de un sector, puede ser que se valide legalmente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando explique esa parte. No podemos entonces olvidar que la violencia estructural va a la par, es alimentada por la violencia cultural. Se legitima. La violencia estructural es legitimada desde la violencia cultural. La violencia cultural va a ser la que sostenga el mecanismo mediante el cual la violencia estructural vive, se perpetúa. Y un ejemplo, regreso al ejemplo de la familia, es la familia como una estructura básica de la sociedad. Tiene una estructura asimétrica, jerárquicamente es asimétrica. Y la familia está basada fundamentalmente en el poder masculino. Es más, la historia de la familia, del pater familia, surge precisamente de la representación del hombre socialmente como el representante de la familia ante lo público. Por eso encontramos que primero se dio el voto al hombre, se le negó el voto a la mujer porque decían, bueno, ¿por qué tiene que votar la mujer si ya va el hombre a votar? Por eso los hombres eran los que entraban al trabajo económico, porque eran los que mantenían o tenían esta carga de mantener a la familia. Entonces la mujer históricamente ha permanecido en un nivel de subordinación al interior del hogar, al interior de la familia. Es una posición de subordinación. ¿Por qué? Porque ante lo público, ante la toma de decisiones del núcleo, es el hombre. Por eso hablamos de que la familia es un mecanismo cultural de violencia que lleva a un posicionamiento estructural de la idea de que el hombre es el que representa. Esto también ha repercutido, esta estructura ha repercutido en lo que nosotros conocemos como la división del trabajo. ¿Y qué ha implicado esta división del trabajo? Que es una división de carácter sexual, no natural, sino es una decisión cultural en donde se ha establecido a la mujer en el ámbito de los cuidados, de la atención, de la alimentación de la familia, de la reproducción, asistiendo a este ámbito como un ámbito natural, como un ámbito específicamente feminizado, no como un ámbito construido socialmente en donde se encuentra el refuerzo es de este mecanismo estructural en la parte de la cultura. Por eso, pese a de la existencia de normas que prohíben la discriminación, en el hogar uno llega y ¿a quién le pide de comer? Pues a la mamá. ¿Quién está a cargo del cuidado de los hijos? Pues la mamá, la abuela, la tía, etcétera, pero una mujer, porque socialmente está construido en la creencia de que este mecanismo es exigible. Por eso hablamos de violencia estructural, porque el mecanismo cultural exige esta conducta. Y aquí es donde vamos a encontrar la violencia de género. Una violencia cultural. Por eso a veces es muy difícil entender que una ley nos va a garantizar igualdad, porque son procesos. Yo el día de ayer en algún chat común
profesionistas nos felicitaban, otras amigas nos felicitaban, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer. Porque culturalmente se cree que hay que felicitar a las mujeres. Y en realidad no es una fecha de felicitación. En realidad es una fecha que se conmemora una situación muy compleja, que busca incidir en la sociedad, en un cambio cultural, para modificar esos mecanismos de violencia estructural, que además, en el caso de México, se han traspolado al ámbito de una violencia institucional. ¿Por qué llamamos que estas condiciones de violencia estructural originada por la violencia cultural llevan a una violencia institucional? Porque vamos a encontrar entonces que estos mecanismos, esta concepción del mundo de que la mujer tiene un ámbito de realización muy diferente al del hombre, tanto política, social, económica, se manifiesta también en las instituciones. Y nosotros tenemos el caso de, como un mecanismo de violencia en México, que la ley, desde la Constitución, considera al hombre y a la mujer como iguales, cuando no son iguales. Las condiciones de fecundidad de la mujer llevan a mecanismos diferenciados, tanto en el desarrollo como en las responsabilidades directas. Por ejemplo, cuando hablo de responsabilidad directa es en el embarazo, la mujer trae al hijo en el vientre. No es que el padre no sea responsable, es que el traer al hijo en el vientre tiene implicaciones para la mujer. Pero cuando reconocemos que somos iguales, esto va a traer consecuencias en el ámbito de trabajo negativas. Y un caso de esta parte de violencia institucional encontramos, por ejemplo, en la misma Constitución al establecer la igualdad entre las personas. La igualdad se tiene que entender que es en términos jurídicos de posibilidad de acceso y de garantías, pero no es igualdad en condiciones reales. Este mecanismo de la fecundación hace diferente al hombre que a la mujer. Pero no atender ese valor de diferencia nos va a llevar a otros mecanismos de discriminación. Por ejemplo, cuando la mujer llega a pedir trabajo, lo que hacen es, le piden un certificado de no gravidez. ¿Qué implica ese certificado? Va a implicar una violación al principio de eliminación de la discriminación. ¿Por qué? Porque es una discriminación directa. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Hay una justificación económica que se encuentra dentro de la ley. Para un patrón, contratar a una mujer puede ser más caro. ¿Y por qué? Porque la ley señala que para efectos del reparto de utilidades, las mujeres en el periodo de maternidad, esta licencia por maternidad, se contabilizará como netamente trabajado. ¿Qué implica? Que una mujer que asume su licencia para el goce de la maternidad, ese periodo que es de maternidad, que no es un periodo que va a beneficiar directamente al trabajador porque la trabajadora no trabaja, está bajo un mecanismo de licencia, el patrón para efecto de utilidades tendrá que pagar como si este periodo lo hubiese trabajado. Eso hace que la ley va contemplando mecanismos que en vez de incentivar la contratación de mujeres, la consecuencia va a ser la contraria. El patrón va a asumir que es de mayor costo tener una trabajadora que un trabajador. Entonces, por eso encontramos también en la legislación estos mecanismos que permiten y que en el ámbito económico justifican estas diferencias que llevan consigo un mecanismo de discriminación. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la Constitución, que fue modificada
2011, para efectos de dar vigencia a compromisos internacionales de México en términos de derechos humanos, la Constitución incorporó en el artículo primero la eliminación de la discriminación. Entonces nosotros tenemos en el marco constitucional una norma fundamental, una norma de derechos humanos, de las más importantes, de la parte más importante que tiene que asumir el Estado, que implica la eliminación de la discriminación. Y dentro de ese concepto de la discriminación encontramos la discriminación por sexo. Es decir, nosotros estamos viendo cómo México y toda un grupo importante de mujeres está banderando diferentes causas, pero todas bajo el mismo hilo conductor, mecanismos estructurales de violencia que implican discriminación en el sector femenino. La maestra Iris les habló ayer en el ámbito penal. Yo voy a hablar hoy en materia, o estamos platicando en materia de trabajo, pero lo podemos encontrar en materia económica, en materia política, en materia ambiental, que creo que también viene un tema sobre este avance, este desarrollo que han tenido las ecofeministas, impresionantemente interesante para estudio. Entonces vamos a encontrar que es el hilo conductor, el mecanismo discriminatorio que va a estar la mujer organizada, tratando de avanzar para su eliminación, pese a que constitucionalmente tenemos una norma preciosa que dice que se va a eliminar y que el Estado garantiza la eliminación de la discriminación. Vamos a encontrar también en la ley un tema muy interesante que se incorporó en la reforma del 2012. Con base en la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, se abrió el tema laboral para ser visto desde los derechos humanos. Y en el término de la literatura contemporánea, se ha acuñado el término del trabajo decente o trabajo digno. El trabajo digno está vinculado específicamente al tema de los derechos humanos. No podemos entender un concepto de dignidad sin entender que es un derecho humano. ¿Por qué? Porque la dignidad es el axioma precisamente de los derechos humanos. En ese sentido, la reforma del 2012 va a incorporar el concepto de trabajo digno y lo señala así. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana. Como comentaba, no es un elemento del trabajo digno, sino es el axioma, es el principio con el cual se va a edificar el trabajo digno. ¿Cuál es? La dignidad humana. El primer elemento que vamos a encontrar en ese concepto es: no existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, etc. Todo aquello que implique el afectar a la dignidad humana. Es decir, en este concepto, en este primer elemento que implica la dignidad de la persona en el ámbito de trabajo, es la eliminación de la discriminación. Por lo tanto, la discriminación no tendría que operar en los mecanismos de contratación, en los mecanismos de formación, en los mecanismos salariales, en los mecanismos de participación sindical, etcétera, etcétera. No tendría que afectarse el acceso a la seguridad social, que ahorita vamos a ir viendo que el sector femenino es un sector altamente precario y esa precariedad radica en gran parte
en estos mecanismos de exclusión de la seguridad social. Entonces, tenemos una norma constitucional que garantiza la eliminación de la discriminación. Tenemos una ley reglamentaria del 123, ya específicamente en el ámbito del trabajo, que prohíbe la discriminación para garantizar el trabajo digno. Y si esto fuera poco, tenemos diferentes normativas, pero yo me voy a enfocar exclusivamente a la normativa en materia de trabajo. Tenemos el protocolo Belén do Pará, tenemos la CEDAW y tenemos una norma a nivel internacional que es un convenio que México ha ratificado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Y que este convenio es sumamente importante porque a la luz de la Declaración de 1998 es considerado como un derecho fundamental del trabajo. Y es un derecho fundamental o un derecho humano del trabajo porque encuentra respaldo en estas normas como es la CEDAW, en donde se va a buscar la eliminación de todos los mecanismos de violencia contra la mujer. Y uno de esos mecanismos lo vamos a encontrar en el trabajo. Este convenio 111 sobre la eliminación de la discriminación en la ocupación y el empleo va a darnos un concepto que nos puede ayudar a entender el concepto también del trabajo decente. Y define la discriminación como una distinción, exclusión o preferencia basada en determinados criterios que tenga por efecto anular, alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y o en la ocupación. Es decir, encontramos tres elementos en este concepto. Uno, el elemento de hecho, que es la existencia de una distinción, de una exclusión o preferencia originadas en un acto o en una omisión. Es decir, puede ser por un acto determinado o puede ser por una omisión. Y esto es lo que constituye la diferencia de trato. Aquí vamos a encontrar el mecanismo diferenciado. Yo tengo una presunción o tengo una imagen de que esto hace la diferencia. Excluyo o prefiero o simplemente establezco una exclusión. Ese es el hecho, la exclusión. El motivo, que sería el segundo elemento, es que va a determinarse este motivo, la diferencia de trato. Yo, como tengo una preferencia o como determino una exclusión, hago una diferencia de trato. Y el tercer elemento es la consecuencia, el resultado objetivo de esta diferencia, que va a consistir en la anulación o en la alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en el trabajo. Es decir, el acto que realizo o la omisión que realizo tiene una consecuencia. Pero ese acto o esta omisión está basado en la exclusión o la preferencia. Y como consecuencia va a haber una anulación o alteración de la igualdad de oportunidades. Este primer mecanismo, es el mecanismo de discriminación, va a encontrar dos ámbitos. La discriminación directa, en donde yo hago esa acción o omisión en forma directa, o la discriminación en forma indirecta, en donde pareciera que es una norma, un reglamento o una práctica aparentemente neutra, pero que sé que esa práctica va a afectar a un determinado grupo. Y al afectar a ese determinado grupo, pese a que es una norma igual, sé que en ese grupo va a generar una desigualdad. Yo siempre pongo el caso en la universidad
de que pese a que somos académicas y académicos, los que nos encontramos en la planta docente, las circunstancias de la violencia estructural llevan a que la mujer asuma y limite su formación para dar atención a la maternidad. Entonces, la mujer termina la carrera, el compañero termina la carrera, deciden irse a la maestría, los dos estudian la maestría, pero la mujer tiene que hacer una pausa, formal o informal, pero hace una pausa. ¿Para qué? Para atender a un proceso natural, si es la decisión, claro, de la académica, de atender la maternidad. ¿Qué va a pasar? Hace una pausa. Cualquiera que ha tenido un hijo sabe que el hijo tiene como necesidades básicas de atención. Pero en una sociedad violenta culturalmente contra la mujer, ¿quién es la que va a asumir esos cuidados? Pues la mujer. Entonces, los dos arrancaron parejo. Pero esta violencia estructural, esta violencia cultural, va a llevar a que la mujer vaya a hacer pausa. Mientras que el hombre, que no cuida al hijo, porque para eso tiene a la esposa, o tiene a la madre, o tiene a alguien que cuida al hijo, él estudia el doctorado y cuando llegamos al ámbito laboral nos encontramos diferenciados. ¿Qué implica esta diferencia? No que le digan doctor o licenciada, no, la diferencia es económica. Este académico no tuvo una carga social en términos de que el imaginario social diga que se tiene que quedar a cuidar al hijo, no tuvo que estar embarazado y atender esas circunstancias. Entonces llegamos al trabajo cotidiano docente con el doctor, que eso no le garantiza nada más que es doctor, y la licenciada. Entonces empezamos a escuchar el discurso violento en el ámbito académico, en donde cómo es posible si solo es licenciada. Ahora resulta que el ama de casa me viene a decir, algún compañero decía, las señoras amas de casa se reúnen en la maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos un discurso plagado de violencia. Y esta violencia ha sido parte o es resultado de una violencia estructural, de una violencia que se ha alimentado culturalmente. En este mecanismo de la OIT sobre esta discriminación directa o indirecta, porque yo lo que argumento es que esta violencia, del ejemplo que daba en el ámbito académico, tiene una norma que dice académicos tienen tal nivel. Entonces, un titular, hombre o mujer, va a tener el acceso a ese salario. Una persona que produce X cantidad de puntos tiene un acceso a este salario y es una norma neutra. Pero la neutralidad no está en la norma. La neutralidad está en la norma, no está en la realidad. La realidad implica que llegan estas dos personas en diferentes momentos, porque detrás de esa norma aparentemente neutra hay todo un condicionamiento de la realidad de cada uno de ellos. Y eso hace que este mecanismo que parece neutro va a afectar a un determinado sector. Por eso es que encontramos ya en otros organismos como es el CONACYT, mecanismos diferenciados de la edad para académicas y académicos. En el caso de nuestro departamento somos 25 académicas de una base más o menos de 100 académicos. Esto, por ejemplo, algunas universidades en España lo atendieron generando plazas de oposición exclusivamente para académicas. Lo ha hecho aquí en México el Poder Judicial, generando concursos para juezas.
Esto implica, muchachos, tener una sensibilidad. Me parece no sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos toda una gama cultural que vemos a las mujeres, vemos a las académicas, pues como el ama de casa que viene a trabajar. Que les digo, no lo digo yo, lo decía un compañero. Además estimo, pero esa es la visión que tiene de las académicas. Esta norma de la OIT va a proteger la discriminación que se dé por sexo. Es decir, una distinción fundada en sexo son las que se establecen utilizando los caracteres y funciones biológicas que diferencian a hombres de mujeres. Pero la discriminación en contra del sector femenino no nada más abarca el sexo. También vamos a encontrar el estado civil. Encontramos mecanismos discriminatorios cuando preferimos hombres casados, porque sabemos que en el imaginario social son los que mantienen, entonces son los que van a aceptar condiciones más difíciles. Que contratar a mujeres casadas, que las preparamos, las formamos y después deciden no trabajar porque las mantienen, ¿no? Ese es el imaginario social del empleador. Condiciones matrimoniales. Yo recuerdo un caso que vimos en el sector público de una trabajadora a la que en la entrevista le preguntaban si pensaba casarse pronto, si tenía novio, si pensaba casarse pronto y si pensaba tener hijos a corto plazo. Como un mecanismo, cuando ella contestó que sí se iba a casar y que sí pensaba tener hijos, le dijeron que, bueno, que ellos veían en ella mucho futuro, pero que por sus circunstancias personales y proyecto de vida, pues no era conveniente para el cargo. Eso habla de un mecanismo de discriminación que es muy, muy usual en el ámbito laboral. Otro de los mecanismos de discriminación contra las mujeres, porque es un sector muy, no dice contra las mujeres, pero es un sector altamente feminizado. Por lo tanto, hacia allá se apunta este mecanismo de discriminación, son las cargas familiares. ¿Por qué? Porque si hay un enfermo en casa, si hay necesidades de atención en casa, la que va a entrar y salir del trabajo, la que tiene la responsabilidad en esta estructura de violencia contra las mujeres es la mujer. Entonces le dicen, bueno, mira, es que no te contrato porque tienes hijos en edad escolar. Entonces vas a llegar aquí, que la junta, que el niño se enfermó, o tienes un hijo con una enfermedad crónica. Entonces eso va a implicar que te tenga que dar permiso para que acudas al hospital, a darle la terapia, etc. Son mecanismos muy comunes. Insisto, ¿por qué hablamos de la violencia femenina en el ámbito de trabajo a través de este mecanismo de discriminación por cargas familiares? Porque socialmente son las mujeres las que asumen esa responsabilidad porque hay un entorno social que les exige ese comportamiento. No porque ellas sean las únicas que estén posibilitadas para dar la atención. Tienen un padre que puede también hacerse cargo. Pero en el imaginario social es la mujer la que tiene que asumirlo. Otro de los mecanismos que vamos a encontrar, que también comprende este convenio, es el hostigamiento sexual, que consiste en atenciones sexuales no solicitadas, en insultos, en observaciones, en bromas, en insinuaciones, en comentarios impropios sobre la vestimenta de las personas o del cuerpo de las personas, eventualmente referidas también a la edad o a su situación familiar. Estas actitudes que contienen altos contenidos o un alto contenido de violencia de carácter sexual, nosotros empezamos
o las vemos desde casa, ¿no? Le decimos a las mujeres, esa falda está muy corta, esa blusa está muy abierta, es necesario que vayas con el vestido todo pegado o el pantalón está muy justo. ¿Por qué? Porque socialmente es a la que le exigimos cierta conducta hasta en su vestimenta. Y esto, en un ámbito general, se da. Por supuesto que en el ámbito exclusivamente del ejercicio del trabajo, también se da. No estoy diciendo que esto sea natural, no estoy diciendo que esto sea correcto, sino que esta práctica común también encuentra una dimensión en el ámbito de trabajo. Es más, mucha gente la hacemos, la repetimos, sin darnos cuenta de que es un mecanismo de discriminación. Decía un compañero, ¿cómo es posible que hasta las miradas nos vayan a sancionar? El piropo. Es más, uno ya no puede ver a una chica guapa porque entonces el piropo, ¿dónde queda? Bueno, la disposición es no solicitada. Para los hombres es muy difícil entenderlo. Las miradas, el piropo, la insinuación, el comentario, el chiste, porque se ha vivido en un ámbito fundamentalmente masculinizado. Entonces, la mujer tiene que aprender a reírse de ese chiste en contra o desagradable. Bueno, la OIT en este convenio trata de proteger hasta ese ámbito y determina que la discriminación en el ámbito del acoso sexual extiende a una práctica, un abanico muy amplio de acciones en contra de la dignidad de la persona trabajadora. Este mecanismo del acoso sexual se va a retomar en la reforma del 2012. La reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012 va a incorporar un artículo bis, 3 bis, y establece que el hostigamiento, o se va a entender por hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Entonces, el primer mecanismo, yo comentaba, la OIT en el convenio 111 habla del hostigamiento sexual. La Ley Federal del Trabajo va a hacer diferencia. El hostigamiento habla de una relación de subordinación, es decir, una relación jerárquica en donde el subordinado es agredido por parte, ya sea hombre o mujer, de 10 casos de hostigamiento sexual, 7 son mujeres, entonces por eso decimos que es una práctica muy común en contra de las mujeres, pero tiene que haber este mecanismo de jerarquía. También va a definir el acoso sexual. Y el acoso sexual lo define como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de un riesgo para la víctima. El acoso, hablamos entre relaciones horizontales. El problema no es que jerárquicamente exista un mecanismo o no exista un mecanismo de jerarquía. Aquí lo que encontramos es que hay un ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque yo considero que mi compañerita vale menos, tanto que puedo llegar, insinuarle, pedirle un favor sexual, hacer un comentario indebido, enseñarle alguna imagen
contarle un chiste, echarle un piropo. Porque si tienen el mismo nivel jerárquico, hay un ejercicio de poder. Porque el poder no lo da el nombramiento laboral, sino el entorno cultural de violencia. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando uno va en la calle y le grita el del camión o el trabajador que está ahí en la construcción y le empieza a gritar un sinnúmero de piropos que no voy a decir, no voy a repetir, no es porque del imaginario de ese chofer o de ese trabajador de la construcción esté que uno va a voltear y le va a decir, pues mi Pedro Infante, dígame dónde nos vemos. No. Él lo hace porque siente valer más que una mujer. La mujer es la cosa a la que yo puedo ofender, puedo darle un piropo de cómo se ve, de cómo se siente, de qué haría yo con ella. Porque para mí es una diversión. Ese mecanismo, de nueva cuenta, es un mecanismo cultural que alimenta estas estructuras de violencia. No es mi superior, ni siquiera lo conozco, pero dentro del imaginario social, él tiene la posibilidad de decirme dónde me pondría. No esperando que yo le conteste, ok, ¿cuándo nos vemos? Sino porque para él es divertido, porque él se considera en el ejercicio de un poder que yo no tengo, que socialmente carezco de ese poder por mi condición de mujer. Este mecanismo que incorpora la reforma del 2012 a la Ley Federal del Trabajo del acoso y del hostigamiento sexual se diluye cuando no establece mecanismos, me parece, que atiendan a este principio de discriminación para probar la acción. Yo acuso de acoso sexual o de hostigamiento sexual. Ok, ¿cómo lo pruebo? Cuando se presentaron varios proyectos sobre la reforma laboral para implementar la reforma constitucional del 2017, pues encontrábamos el mecanismo de la conciliación prejudicial como obligatorio. Es decir, que la persona que acusa en un conflicto laboral tenga que agotar una instancia de conciliación. Por suerte, gracias a las presiones de las mujeres sindicalistas, que en realidad dieron una gran batalla, se estableció eliminar este mecanismo obligatorio para el caso de acoso y de hostigamiento. Es decir, no obligan a la trabajadora a sentarse o trabajador a sentarse con su agresor para conciliar. Pero así venía la reforma. Pero la reforma del 2012 queda limitada. ¿Por qué? Porque si la reforma constitucional del 2017, que se da en 2019, no incorpora este mecanismo, pierde oportunidad de incorporar los mecanismos de prueba en un proceso de acoso o de hostigamiento u hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando yo alegue hostigamiento o acoso, tendré que probarlo. En el ámbito de la discriminación que implica revictimizar a la persona que fue discriminada, porque el acoso y el hostigamiento son prácticas de discriminación por el ejercicio de poder. Yo estoy limitando el ejercicio de un derecho, porque yo tengo una presunción, una exclusión, que considero que la mujer vale menos. No nada más es mujeres, muchachos, porque encontramos también a una comunidad gay, lésbica, queer, transexual, etcétera, que sufre de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque el hombre, la masculinidad, cree que todos aquellos que no siguen la regla del juego de ser hombres están incorrectos. Entonces, esta reforma del 2012
avanza en el ámbito sustantivo, pero es omisa completamente en el ámbito procesal. Las cifras no son buenas. Nosotros llegamos a el 2020 con un panorama de lo que la OIT ha acuñado como feminización de la precarización del trabajo femenino o feminización de la pobreza. ¿Qué implica esto? Implica que en esta estructura cultural, en esta violencia estructural en la que viven gran parte de las sociedades y las condiciones en las que está la mujer, va a llevar a que ésta tenga que asumir los roles que le ha impuesto una sociedad en términos de las responsabilidades familiares, en términos del cuidado de casa, de el establecimiento de alimentos, de la atención del hogar, de los quehaceres de casa. Este rol que tiene que asumir la lleva a optar para poder hacerle frente a este rol social que se le ha asignado, no que sea natural, no que ella quiera, que se le ha asignado y muchas veces que ella ha asumido como natural, tiene que incorporarse a trabajos que le permitan la salida, que le permitan trabajo de jornadas más flexibles y que ha tenido como consecuencia que estas mujeres que entran y salen dependiendo de las necesidades de la familia, que entran y salen porque no tuvieron acceso a la educación, que entran y salen porque no tienen formación, etcétera, etcétera, sean las que tienen los salarios más bajos, tienen las contrataciones temporales, asumen los trabajos más modestos en las gamas salariales. Entonces, si el trabajo es precario, si el trabajo es en condiciones, me parece, poco dignas, el trabajo de la mujer va a ser el más afectado en esta escala. Y miren, para prueba tenemos estadísticas, porque me gustaría decir que no las hay, pero hay estadísticas. A decir de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia, en el caso de México, trajo como resultado para el ámbito del trabajo femenino una caída del 4.5%. Es decir, en esta crisis de la pandemia, las mujeres perdieron sus empleos, afectando un 4.5%. Para el ejercicio del 2019 al 2020, el 44.9% de las mujeres trabajaban. Actualmente, del 2020 a enero del 2021, solo trabajan el 40.5% de las mujeres. Y lo contrastamos con lo que ha pasado con los hombres, que van a decir, la pandemia ha afectado a todos, sí, indiscutiblemente ha afectado a todos. En el caso de los hombres, la base de empleo de hombres es del 76.2%. Del 2019 al 2020, 76.2%. Y del 2020 a enero del 2021 es el 73.3%. Es decir, la caída fue del 2.9%, frente a la caída en el trabajo femenino de 4.5%. Esto solo en la base de ocupación. Pero yo podría decirles cuáles fueron cuál es la distancia salarial. Bueno, hay encuestas que hablan del 30%,
hay unas que hablan hasta del 50%. Es decir, las mujeres ganan 50%, en ocasiones menos que el hombre. Hay un impacto económico muy fuerte en el caso de las mujeres. El tiempo de trabajo. Las mujeres asumen los roles económicos fuera de casa, pero llegan a casa y asumen roles de trabajo doméstico o trabajo del hogar, asumen roles de cuidados, roles de atención a los menores, asistencia a tareas, etc. Entonces tenemos que semanalmente, las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres. Este es un porcentaje más o menos del 12% más que el trabajo de hombres. Ahora, súmenlo en un mes, o en una semana, o súmenlo en un año. Y eso hablaría de estos mecanismos desiguales en el trabajo de las mujeres. La situación de las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones. Bueno, aunque acudimos cada vez más a un escenario en donde las mujeres llegan a la toma de decisiones en las empresas, en los centros educativos, en el Poder Judicial, ahorita con el régimen presidencial que tenemos, bueno, tenemos varias secretarias. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que cada vez hay mayor presencia, pero todavía no llegamos a mecanismos de paridad. Me pueden decir, bueno, pues es que el 73% de los hombres trabajan frente al 40% de mujeres. Pues eso habla de que no hay posibilidades también para las mujeres. Que cada vez, frente a las crisis, las más afectadas van a ser aquellos trabajadores vulnerables y dentro de esa gama, la mayor parte son mujeres. Un gran número de mujeres se encuentran en ese sector. Entonces, en la Semana de la Mujer, en donde recordamos la agenda pendiente sobre los derechos de las mujeres, es un tema prioritario hablar de las distancias que tenemos el trabajo de mujeres frente al trabajo de los hombres, en el ámbito de jornadas, en el ámbito salarial, en el ámbito de formación, en el ámbito de toma de decisiones. La reforma del 2019 incorporó un mecanismo de proporcionalidad de las mujeres en los cargos de los sindicatos. Sin embargo, no vemos todavía avances en términos de establecer pactos de igualdad, de establecer mecanismos de participación política en los sindicatos. Es decir, nos falta mucho por avanzar. Entonces, este espacio se agradece doblemente porque a ustedes que son muy jóvenes, que iniciarán en breve sus actividades profesionales, tienen que irse con un cambio cultural. Y este cambio cultural es que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Que el derecho que tiene el hombre a tener un trabajo económicamente digno es el mismo derecho que le asiste a una mujer. El derecho que tiene un hombre de elegir una profesión es el mismo derecho que le asiste a una mujer. Es decir, nosotros tenemos que llegar a un mercado de trabajo ya de por sí complicado con una nueva mentalidad. Y esta mentalidad no debe de ser una mentalidad básicamente utilitaria. Tiene que ser un cambio de forma de vida en donde vemos en igualdad de condiciones a las mujeres. Yo dejaría hasta aquí mi presentación a espera de que existan muchas preguntas para que yo pueda ampliárselas lo más posible. Muchas gracias, maestra.
Así es, Vanessa Ortega nos pregunta, ¿cómo se pueden trasladar las leyes a la realidad laboral de las mujeres? Bueno, uno de los problemas que yo percibo es que las leyes en su mayoría las hacen hombres, o a veces cuando entran las mujeres traen la agenda del hombre que casi, casi están agradecidas porque les dio un espacio, ¿no? Yo creo que aquí tiene, como diría Habermas, la norma tiene que ser creada por aquel sector al que se le va a aplicar la norma. Yo no entiendo cómo puede haber una ley federal del trabajo o reformas a la ley federal del trabajo sin la participación obrera, sino que la hacen las cúpulas, los representantes de las centrales obreras y los diputados y que además llevan el proyecto que les da la Coparmex, etcétera. ¿Cómo puede haber una reforma o una ley sin que participen los que van a ser afectados por esa norma? Lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Se tiene que garantizar la voz de las mujeres, la participación de las mujeres para que ellas digan qué necesitan. Las mujeres necesitan trabajos flexibles, pero el flexible no significa precario. Nosotros en la práctica vemos que flexibilidad se ha entendido en el ámbito empresarial como precariedad. Bueno, como no tienes 24 horas, vienes a trabajar a la hora que los niños están en la escuela, bueno, te pago un dinerito. Miren, hasta la Secretaría del Trabajo del 2012, cuando fue la reforma, y se hablaba de los contratos por hora, decía la señora estos contratos es para los jóvenes y para las amas de casa que no hacen nada, para que se ganen un dinerito. Primero, yo no conozco ninguna mujer, una sola no me ha tocado que no haga nada. Las mujeres que no hacen nada, hacen la comida, lavan la ropa, atienden al niño, esas son las que no hacen nada. Yo no conozco una mujer que no haga nada. Segundo, no hablaba de salario porque no querían pagarle salario, sino un dinerito, porque dividían el salario entre las horas de trabajo. Y como no tenía una jornada de 8 horas o una jornada completa, sino una jornada parcial, le iban a dar un dinerito, porque no alcanzaba ni siquiera a tener la dignidad del salario. Entonces, yo creo que es necesario que las mujeres participen en las normas que les van a implicar. Y las mujeres son las mujeres que trabajan, las mujeres que quieren trabajar, las mujeres que algún día van a trabajar, es decir, todas. Todas las mujeres deberían de participar. Pero si no se garantiza en este país la participación de los obreros, que son los que deberían de estar, pues es muy complicado garantizar la de las mujeres. Pero yo creo que solo con la participación de las mujeres que puedan decir qué es lo que necesitan. Gracias, maestra. Daniela Excel nos dice, ¿por qué aún sigue sucediendo la brecha económica cuando hombre y mujer teniendo el mismo nivel académico? Porque si bien es cierto que a veces las mujeres realizan pausas por su deseo de maternidad, como lo comentó, no siempre es así y llegan hombre y mujer al mismo tiempo, al mismo nivel, pero a pesar de eso, en un mismo puesto no ganan lo mismo. Miren, hay una tendencia general de creer que las mujeres, como tienen que atender la maternidad, insisto, por obligación, no una obligación de que yo te doy un contrato, sino una obligación social. Voy al ejemplo. Hace algunos años llevaba yo a mi hija los días viernes, porque había consejo técnico. De cada mes, el último viernes de cada mes había consejo técnico. Y unos alumnos, un grupo, decía, no, es que aquí el único que es además divino, una dulzura, una belleza, es tal profesor porque trae a su hijo. Y es el único, sí, de los profesores es el único. Los profesores ya sabes, siempre tienen a los hijos.
sea, los mismos alumnos, los jóvenes, veían normal, dentro de una normalidad que las académicas llevaran a sus hijos, pero veían extraordinario que un académico llevara a su hijo. Cuando hombres y mujeres somos padres y madres de familia con las mismas obligaciones de acuerdo a la ley. Yo siempre llevaba a mi hija, porque tenía la impresión de que si se la dejaba a mi esposo no iba a comer. Mi esposo hace exactamente lo mismo que yo, es un académico. Cuando vi eso, porque estos cambios son culturales, llegué y le dije a mi esposo, mira, yo me llevé a la hija este mes, el próximo mes te la llevas tú y vamos a estar turnando un mes tú y un mes yo. Y me dice, pero yo tengo clases. ¿Y tú qué crees que voy a hacer yo a la universidad? Yo también tengo clases. Entonces, tú vas y voy yo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hasta para nosotras las mujeres, feministas o que queremos ser feministas y que luchamos por la igualdad, hemos asumido los roles como parte inherente de nuestras funciones, de nuestras obligaciones. Yo no me había dado cuenta hasta que fue un acto heroico por parte de los alumnos que destacaron de que el profesor llevaba a su hijo. Porque las demás, pues sí, ellos siempre tenían a sus hijos. O sea, no había nada extraordinario en lo que hacía cada una de las académicas. Con esto, pongo un ejemplo de que en una familia donde los dos padres asumen las mismas funciones económicas en el trabajo, el rol interno, el rol impuesto socialmente en esta estructura de violencia de qué tiene que hacer la mujer y qué tiene que hacer el hombre, hacen una diferencia. ¿Cuándo se rompe? Cuando la mujer se hace sabedora de que no es natural que ella tenga que cuidar al hijo. Bueno, ¿por qué las brechas de desigualdad salarial? Porque yo comentaba al final de la presentación, gran parte de las mujeres se dirigen a trabajos flexibles que les permitan asumir esa otra responsabilidad en un rol imaginario de que ellas tienen que dedicarse al cuidado. Yo les pongo un ejemplo a ustedes muy sencillo. ¿Recuerden cuando iban a la universidad? Cuando se cerraba la jornada a la 1 de la tarde y llegaban al departamento de Derecho, ¿qué cubículos estaban abiertos para atender a los alumnos? ¿El de sus profesores o el de sus profesoras? No me respondan. Ustedes, a ver, hagan el ejercicio. Cuando yo tenía una duda, iba al departamento a buscar a X doctor internacional que habla y que no sé qué en inglés. ¿Quién me atendía? ¿El X doctor plus ultra o me atendía la académica que estaba en su cubículo? ¿Qué implica esto de los esquemas diferenciados? Yo siempre pongo el ejemplo de la UAM porque es donde trabajo. Bueno, el doctor Ultra Plus se va a su despacho Ultra Plus y se pone a trabajar en sus investigaciones. Y la académica dedica tiempo a atender a los alumnos, a dirigirles la tesis, a corregirles los exámenes, les da cita para ir avanzando. ¿Cuáles son las diferencias? El rol académico de las mujeres académicas se ha dirigido también al cuidado de los alumnos frente a la actividad docente del académico investigador que se dedica a hacer sus trabajos. Porque el atender a alumnos no lo ve como un trabajo, la académica sí. Pongo un ejemplo cercano porque es el que vivo, pero muchos de estos ejemplos de las diferencias salariales residen en el tipo de trabajo que tienen las mujeres. Recuerdo mucho el caso de un magistrado
muy destacado en materia laboral, que sacó una tesis que se hizo muy famosa en materia colectiva. Y cuando me puse a investigar un poco más sobre esa tesis, quien hizo el proyecto fue la abogada que trabajaba con él. Pero él no podía decir, este proyecto se lo echó Carolina, ¿no? Sino, este proyecto es mi proyecto porque está en mi sala, porque yo soy el presidente de la sala. Pero el trabajo lo había hecho una mujer. Y cuando platicamos con la abogada decía, bueno, yo en realidad me conformo con que haya salido ese criterio, porque me parece de avanzada. O sea, a veces las mujeres aprendemos a hablar fuerte, pero despacio, casi en silencio. Y es esta estructura. Los salarios siguen siendo diferenciados en gran parte porque las mujeres, el trabajo femenino se dirige a trabajos precarios, que no tienen seguridad social, que son por jornadas cortas, que son en condiciones, en realidad, de poca protección. Andrea Armadillo nos dice, ¿cómo se puede romper el pacto a nivel laboral? Pues con la participación de las mujeres, miren, somos el 50%, pero somos el 40% de las mujeres las que trabajan. Yo creo que en un país que presume ser democrático, que quiere vivir una democracia, es necesario contar hombres y mujeres. Es más, para mí la universidad es fundamental en el cambio, porque es donde podemos concientizar a hombres y mujeres de esta problemática. Yo sé que el sistema nos exige a veces la toma de decisiones personales que me impactan directamente, pero la UAM tiene esa mística de pensar en lo social. Y yo creo que las universidades, en los movimientos, estas marchas que pueden ser muy criticadas, ponen en la agenda política la necesidad para las mujeres, pero también para los hombres, de ver la problemática que viven las mujeres. Entonces, yo creo que es una cuestión cultural. No basta la ley, porque la ley la tenemos. El artículo 1 constitucional señala que no puede haber discriminación en el país. Tenemos diferentes normas internacionales. Tenemos la Ley Federal del Trabajo. No es a nivel de la ley. Como empecé la conversación, es un problema de violencia cultural que garantiza la violencia estructural. Y a través de esa violencia estructural no es suficiente la ley. El cambio tiene que ser cultural. Gracias, maestra. Irai pregunta, ¿nos podría dar ejemplos de medios de pruebas que solicitan en situaciones de acosos y hostigamiento sexual? Sí, mire, cuando hablamos de acoso, de hostigamiento, puede ser un acto de una sola exhibición o de una sola presentación, ¿no? No requiere, a diferencia del acoso laboral, que sea con actos consecutivos o con varios actos, la afectación. El problema es cómo acreditamos. Normalmente, cuando llega el jefe y te manda el correo que te dice, oye, fulanita, me gustas mucho y desde que te veo no puedo dormir, te he soñado, bla, bla, bla. Tienes un documento que es el correo que te envía. Pero ¿qué tal cuando es la mirada? Pero ¿qué tal cuando es el comentario? ¿O qué tal cuando es el chiste? O cuando simplemente se acerca a ti y te dice, oye, a ver si nos vamos por ahí tú y yo, o estas frases tan machinas que se echan a veces de que estás bien guapa, etcétera. ¿Cómo acreditarla? Porque yo tomo una acción contra el acto, pero yo tengo que acreditar,
Por eso hablamos de que se revictimiza. ¿Cómo podíamos prevenir esto? Bueno, a través de protocolos de atención que hubiera en los centros de trabajo. A ver, frente a un comentario, frente a una acción que implique un mecanismo de discriminación tipificado como acoso o como hostigamiento, yo presento administrativamente en el interior de la empresa un documento de que hay una conducta que me lesiona. Y el patrón asume la investigación. No, el dejarlo a que salga fuera de la empresa, la carga se le impone a la trabajadora. Ahora, si el patrón o el compañero o el jefe realizó un acto del cual yo no tengo la fotografía, el correo electrónico, la grabación, ¿cómo lo acredito? Simplemente tener que hacerme de evidencias para poder acreditar una acción cuando yo estoy siendo violentada, pues me parece que hay un mal funcionamiento. Sé de experiencias de que en el tema del acoso y el hostigamiento lo que han hecho es hacer dictámenes psicológicos de la afectación. Pero de nueva cuenta, ponemos a la víctima a que sea la víctima la que tenga que recabar las pruebas necesarias. Entonces, esto hace que sea mucho más vulnerable una persona que ha sido vulnerada. Hay casos en el ámbito del derecho comparado en donde es una obligación del patrón atender estos casos a través de protocolos. ¿Para qué? El protocolo lo que va a hacer es dar un seguimiento, diferentes pasos, con tal de armonizar. Se sensibiliza a la comunidad de la empresa, la comunidad laboral, en temas de que, a ver, compañeros, el decirle a la compañera este piropo, esta mirada, este comentario es acoso. Yo les comentaba, compañeros, abogados, académicos, me decían, ¿cómo es posible que hables tú de que echarles un piropo? Ahora que resulta que ya nos prohíben hasta ver a las muchachas, si son bellas, si están guapas, qué aburridos. O sea, ni siquiera se notificaba de que sus piropos, sus comentarios eran acoso. Yo les pregunto, ¿ustedes sabían que una mirada, que un piropo, que un comentario, que una broma puede caer en caso de acoso? Bueno, hay que darle información a la gente. Hay que sensibilizarlos en el tema y hay que establecer mecanismos para evitarlo. No es lo conveniente que se sancione por acoso. Lo ideal es que no haya acoso. ¿Sí? Que vivamos en una comunidad libre de violencia. No es de que se sancione al violento, sino evitar esa violencia. Entonces, para evitarlo, primero hay que sensibilizarlo, hay que generar entre todos un protocolo para dar atención en los casos de acoso. Y ya por último, sancionarlo. Otra pregunta, ¿qué mecanismos se pueden establecer para las mujeres que son trabajadoras domésticas? Si bien es cierto que se ha avanzado en materia de derechos laborales para las mujeres, también lo es que históricamente este sector ha sufrido de distintas formas de discriminación hasta la fecha. Sí, miren, según las estadísticas, son más o menos 2 millones de personas que se encuentran laborando en el ámbito de trabajo del hogar. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer mucho. Ya se ha avanzado efectivamente, este convenio 189, que es necesario que se ratifique. Es necesario generar mecanismos de protección de seguridad social para las trabajadoras y así evitar el trabajo precario en ese sector. Y tiene que ser atendido por el Estado, porque muchas veces una ama de casa escasamente puede pagar a un trabajo doméstico. Y a eso le incorporamos una carga
de pago del seguro, de pago del Infonavit, de pago de las Afores, llega a ser muy, muy complicado, y esto traería como consecuencia pues que no contraten a trabajadores para el hogar. Se requiere, y eso lo ha trabajado mucho el sindicato de trabajadoras del hogar, se requiere mucha sensibilización. La legislación me parece que ha avanzado, pero le hace falta mucho. Cuando nosotros hablamos de trabajo doméstico, hablamos, o de trabajadoras del hogar, como ellas prefieren que se les llame, estamos hablando de un trabajador común, que la única forma que tiene para ganarse el sustento es a través de su trabajo. Por lo tanto, hay que establecer la jornada de 8 horas, hay que establecer la seguridad social obligatoria, hay que establecer el trato digno. Yo sí considero que es importante sensibilizar, es importante avanzar en la ratificación del convenio 189. Muchas gracias, maestra. La última pregunta es de Itzel y ella pregunta, ¿qué cree usted que podría ser nuestra casa de estudios para incentivar el interés del alumnado en la defensa de la mujer y más de la mujer trabajadora? Miren, es complicado porque la mayor parte de la gente que estudiamos en la Universidad Metropolitana, estudiamos en la UAM porque era una institución pública que nos daba la oportunidad de avanzar en esta idea de la movilidad social, es decir, de mejorar nuestras condiciones de vida a través de la educación, a través de tener una profesión. Eso implica que nosotros venimos de un sector de trabajo. Nuestros padres eran trabajadores que con esfuerzo salieron adelante y perciben o apuestan en nosotros que podamos vivir mejor. Nosotros vivimos una sociedad de mercado en donde la idea del éxito es el dinero. ¿Qué he percibido en la universidad? Que cuando hablan de un profesor exitoso, es porque es el que cobra el amparo en dólares, es porque el que escribe en inglés, es porque tiene el sistema 3 de SNI, es porque el que trae el coche eléctrico, etcétera. Es decir, lo enmarcamos todavía el éxito en términos económicos. No es el que viene en el micro, pero que es un tipazo el señor, el que les enseña la obra de teatro, el que se preocupa. No es ese. El que llega con gorra, no. El prototipo del éxito para ustedes en una sociedad de mercado es el dinero. ¿Cómo poder cambiar ese chip? Porque además uno viene de una familia que con mucho esfuerzo nos manda a la escuela, nos apoya para que avancemos. ¿Cómo podemos hacerle para que esta gente como ustedes, jóvenes, se puedan visualizar en la defensa de mujeres? Yo creo que es reestructurando los valores. Si nosotros cambiamos el chip de que el éxito es el dinero al chip de que el éxito es una mejor sociedad, tendremos a miles de jóvenes trabajando en pro de las mujeres, en pro de las comunidades gay, lésbico, queer, transexual, etcétera. Miles de jóvenes luchando por la defensa del medio ambiente, miles de jóvenes luchando por los campesinos, miles de jóvenes luchando por los obreros. Yo creo que esto que tenemos de que se quieran ir a áreas en donde ven el mayor bienestar económico es por una cuestión de valores, que el mercado ha podido generar en los jóvenes la idea de que lo valioso es el dinero. Y en parte tienen razón, porque cuando ustedes van a un hospital y quieren ser atendidos por el mejor médico, con los mejores servicios, no va a ser en el gratuito, sino normalmente ahorita era en el de paga. Entonces, lo entiendo, pero
este mercado o esta idea del mercado en donde el dinero es el Dios, es muy difícil que genere gente por mucho, o sea, a gran escala, genere personas que quieran luchar por causas mucho más sociales. Muchísimas gracias, maestra, por responder a cada una de las dudas, a cada una de las preguntas y por compartir este espacio con la comunidad estudiantil. Al contrario, agradezco mucho la posibilidad y espero que en todos los casos las dudas hayan sido ampliadas. Gracias, maestra. También les agradecemos a todos los que pues, estuvieron presentes en esta conferencia y les invitamos a que el día de mañana también nos puedan acompañar a la conferencia titulada Acercamiento al ecofeminismo, que de igual manera va a estar súper interesante a las 19 horas por este mismo espacio. Los esperamos y muchas gracias. Hasta luego. There's not a single day that passes without you on my mind.